La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. ¿Me podrían confirmar por el chat si me escuchan bien y si están viendo la pantalla? Perfecto, muchas gracias. Bien, ahí se está sumando algunas personas más. Mientras vamos esperando que se conecten, vamos dando una breve introducción. Bueno, vamos a comenzar entonces con el último webinar de esta serie de presentaciones titulada Del diseño en la manufactura, donde comenzamos viendo un poco acerca de la intención de diseño en el modelo CAD. Vimos luego acerca del diseño con chapa metálica. Luego tuvimos un webinar muy completo acerca de Toolbox, esta herramienta de SolidWorks. Y el martes pasado estuvimos el webinar sobre la simulación aplicada en estructuras metálicas. Bueno, en el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la parte de gestión documental de toda esta información con la herramienta que es SolidWorks Manage. Bueno, una pequeña introducción muy rápida acerca de nosotros, de Diseño Soft, Diseño 3D. Bueno, somos los distribuidores de SolidWorks en lo que es Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. La empresa se fundó en 1993 y tenemos oficinas en San Francisco, en Córdoba, en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Y bueno, nuestra misión siempre es, nuestro objetivo es darles a nuestros clientes, a la industria, la mejor tecnología, las mejores herramientas para que puedan cumplir esto que titulábamos en los webinars de partir del diseño y llegar hasta la fabricación. Bueno, en todos los seminarios anteriores estuvimos viendo eh, específicamente del diseño de nuestros modelos, de nuestros diseños 3D, y a medida que vamos trabajando, que vamos haciendo nuevos productos, que vamos creciendo en volumen en nuestra empresa, se va haciendo cada vez mayor la cantidad de información, la cantidad de documentos que tenemos que manejar, y no solamente crece el volumen, sino que crece la complejidad. A medida que tenemos nuevos productos, nuevas variaciones, nuevas especificaciones, es cada vez más complejo tratar de administrar de manera eficiente toda esta información. Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a ver cómo SolidWorks Manage nos puede ayudar en toda esta tarea. Antes de avanzar, me gustaría hacerle una pequeña pregunta acerca de si están utilizando ya algún sistema CAD. Bien, ahí creo que ya está abierto el sondeo. Les agradecería si pueden ir votando. Nos dejamos unos segundos más. Pero bueno, básicamente les voy adelantando que más de un 90% de los que estamos aquí presentes ya está utilizando lo que es SolidWorks y hay algún otro porcentaje pequeño que utiliza otro sistema o no utiliza el día de hoy ningún sistema de modelo CAD. Bien, y una preguntita más antes de avanzar acerca de si están utilizando alguna herramienta hoy en día para gestionar la información o cómo es que lo gestionan al día de hoy en su empresa o en su organización. Bien, yo no sé si ustedes ven los resultados, pero por las dudas se los comento. Tenemos más o menos un 60% que trabaja cada uno en su computador. Luego seguramente compartirán la información a través de email o a través de alguna mensajería. Tenemos otro porcentaje entre el 25 y el 30% que trabaja con un file server o con carpetas compartidas.
tenemos algún porcentaje de usuarios que ya utilizan SolidWorks PDM, y bueno, las otras opciones con un bajo porcentaje. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por ir sumándose al sondeo. Comenzamos entonces, y me gustaría comenzar un poco con los principales problemas o los desafíos que vemos cada vez que visitamos a nuestros clientes, que queremos asesorarlos en cómo poder mejorar su gestión documental. Lo primero que vemos es que existe una redundancia de datos, que hay información duplicada, tanto para aquellos que no utilicen ningún file server, como por ejemplo aquellos que trabajan cada uno en su computador, que es un porcentaje muy alto. Seguramente cuando comparten esta información estamos duplicando todo el tiempo los archivos, la información, y eso nos lleva luego también a un problema muy importante, que es que nunca sabemos cuál es la última información actualizada, cuál es el último archivo con el que trabajamos y cuál es la información actualizada para compartir con las demás áreas. Bueno, si no tenemos una herramienta de gestión documental, se nos hace muy difícil formalizar nuestros procesos documentales. Termina quedando muy en el aire, a través de correos, de una manera muy informal. Y algo que también es muy dañino para la organización es la falta de comunicación entre las distintas áreas. Esto es algo que a veces está medio oculto, o que a veces no notamos, la falta de comunicación que hay entre las distintas áreas, pero es algo que trae muchas complicaciones y muchos errores luego cuando pasamos a la etapa de fabricación. Para aquellos que estén buscando certificar con normas de calidad internacionales, o que al día de hoy lo hagan, bueno, sabrán que es muy complejo. Cada auditoría es realmente un trabajo muy grande que hay que hacer para poder cumplimentar con estas certificaciones de calidad, cuando en realidad debería ser algo sencillo, cuando en realidad debería ser mostrar cómo dentro de nuestra organización trabajamos de una manera organizada, de una manera estándar. Y por último, quería mencionar la pérdida de tiempo en búsqueda de información, que esto no hace referencia solamente a lo que es entrar a un buscador y buscar un archivo, sino sobre todo para aquellos usuarios que están todo el día diseñando, se les presenta algún tema con alguna pieza y tienen que buscarla para ver su plano, para ver su geometría, y tienen que ingresar al sistema, pero no saben de dónde partir o cómo ir a buscarla si no recuerdan exactamente el nombre o el código que tenía. Bueno, vamos a ver entonces cómo SolidWorks Manage nos va a ayudar un poco a resolver estos problemas de documentación. SolidWorks Manage es un conjunto de herramientas que se basa en lo que es PDM, que ahí vimos que teníamos un porcentaje de usuarios que ya estaban utilizando lo que es PDM, para poder agregarle funciones de gestión de proyectos, gestión de procesos, gestión de lista de materiales y gestión de reportes. Vamos a ver brevemente unas filminas de cada uno de estos módulos, para después pasar directamente al software y comenzar a verlo cómo trabaja y cómo podemos ir automatizando nuestros procesos documentales. Bueno, primero teníamos lo que es el módulo o la gestión de los datos del producto, lo que es PDM, que es el primer gran paso que tenemos que dar para poder automatizar, para poder gestionar nuestra información de manera eficiente. PDM nos viene a proponer guardar toda nuestra información en un almacén que es compartido con toda la empresa, con toda la organización, donde cada uno de ustedes va a ingresar con un usuario y contraseña. Para aquellos que hoy en día estén trabajando ya con una carpeta compartida, con un file server, este almacén va a ser lo que reemplace o lo que es análogo a ese file server que ustedes tienen compartido. Con, por supuesto, muchas nuevas ventajas y muchas nuevas herramientas. Primero que nada, PDM, al tener esta información en el almacén, nos permite trabajar de manera colaborativa, que más de un usuario pueda trabajar sobre el mismo producto, que esto es una limitante para aquellos que estén trabajando en un file server o en una carpeta compartida, y por supuesto para aquellos que estén trabajando por separado, cada uno en su computadora. Bueno, entre muchas herramientas, PDM, la principal herramienta que tiene es que nos permite automatizar los procesos documentales a través de un flujo de trabajo, que va a ser una de las cosas a lo que le vamos a poner el foco hoy.
pero bueno, para adelantarlos un poco, básicamente nos permite darle trazabilidad a nuestra información para poder compartirlo con las demás áreas y poder ir siguiendo el avance de nuestros diseños. Y como dijimos, partimos de PDM y con Manage agregamos nuevas funcionalidades donde tenemos la gestión de proyectos, donde nos permite gestionar, para aquellos que ya utilicen algún software de gestión de proyectos, por ahí son términos que ya conocen, pero básicamente armar nuestra planificación para poder ir después viendo el avance, el progreso que vamos teniendo. Y bueno, ahí vamos a tener de manera muy completa todo lo que abarca a la gestión de proyectos. Siempre con la ventaja de que vamos a tener esta funcionalidad, esta herramienta, integrado a nuestro sistema documental. Entonces todos los avances se van a ir dando de manera natural y no tenemos una herramienta desconectada que después no nos permite ver cómo venimos con el progreso de nuestro proyecto. Bueno, otra de las grandes funcionalidades de Manage es la gestión de procesos, que también es el segundo gran paso luego de PDM en la automatización de nuestros procesos documentales, en poder formalizar los procesos que tenemos dentro de la empresa y tener una herramienta para gestionarlo. Básicamente nosotros vamos a modelar nuestros procesos, cualquier proceso que tengan dentro de la empresa, ya sea dentro del área de ingeniería, de producción, de calidad, y vamos a ir definiendo quiénes son los responsables de cada etapa, cuáles son las tareas que se tienen que llevar a cabo en cada etapa, y quiénes son los responsables de hacer las validaciones o de poner las firmas digitales que correspondan en los procesos. Ya vamos a ver luego también algunos ejemplos. También con Manage podemos gestionar lo que son elementos y variantes de listas de materiales. Bueno, la gran mayoría de los que estamos presentes ya han trabajado con SolidWorks o con algún sistema CAD y sabrán que nosotros diseñamos nuestros productos, pero de lo que está en el diseño a lo que realmente es el producto final, hay una brecha de información de elementos o de información que no necesariamente se modela, como por ejemplo lubricantes, pinturas o cualquier otro tipo de elemento comercial que tal vez no sea práctico modelarlo en el sistema CAD, pero sí que necesitamos tener esa información para armar nuestro producto final. Entonces, Manage también nos va a permitir hacer esta gestión avanzada de lista de materiales. Y por último, Manage nos brinda una herramienta muy completa para visibilizar toda la información de nuestros diseños, de nuestros productos, toda la información de los módulos que venimos viendo en reportes y tableros dinámicos, que también vamos a ver algunos ejemplos en un ratito. Bueno, comenzamos entonces a ver el producto funcionando, esta herramienta. La idea es que sea lo más práctico, lo más dinámico que se pueda esta presentación. Dentro del GoToWebinar pueden ir haciendo preguntas o pueden ir dejando mensajes en el chat. Después al final de la presentación lo vamos a estar revisando. Bien, bueno, para comenzar a trabajar primero con lo que es PDM, podemos ingresar a través de un acceso directo o directamente lo tenemos embebido en lo que es el explorador de Windows. En este caso yo tengo un acceso rápido a mis almacenes, por ejemplo, este que vamos a ingresar acá, y al ingresar ya nos solicita PDM nuestras credenciales, que nos va a determinar el acceso que tengamos a la información que hay dentro del almacén. Si se fijan, dentro del almacén tenemos una estructura de carpetas que es totalmente dinámica, totalmente flexible, a como ustedes la quieran manejar. Pueden utilizar la misma estructura que ya tengan hoy en día. Y aquí dentro, en este caso, yo tengo una carpeta, por ejemplo, de ingeniería, donde tengo un listado, una carpeta por cada uno de los proyectos, y entonces puedo comenzar a trabajar con mis proyectos. Puedo tener herramientas, por ejemplo, para automatizar lo que es la creación de nuevos proyectos. Entonces yo voy a crear un nuevo proyecto que se llame proyecto de ejemplo. Y automáticamente PDM me va a crear mi carpeta de proyectos con una codificación, siguiendo la que ya venía. Una estructura de carpetas que yo definí previamente, donde puedo ir organizando de manera más práctica toda mi información y que quede todo de una manera ordenada y que no se empiece a perder
la información entre proyectos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, uno de los proyectos que ya tenía hecho, en este caso el del Mountain Scooter. Y si se fijan ya dentro de la interfaz de PDM, en la parte inferior, tenemos una lista de herramientas de solapas, que vamos a ver de qué se trata un poco cada una de estas. Primero que nada tenemos lo que es una vista previa, una vista preliminar de nuestro modelo. Si se fijan, aquí tenemos el archivo codificado, tal vez el nombre no me hace mucha referencia de qué se trata, si no me lo acuerdo de memoria, pero enseguida puedo tener una vista previa y visualizar todo el modelo dentro de un visor de drawings, sin la necesidad de tener que abrir SolidWorks, esperar que cargue, y en el caso de que no sea lo que estoy buscando, seguir navegando dentro de mi almacén. Luego tenemos también lo que es la pestaña de lista de materiales, que PDM nos brinda toda la misma información de la lista de materiales que ustedes pudieran agregar, por ejemplo, en un plano en SolidWorks. Bueno, la tenemos también embebida dentro del explorador de Windows para poder visualizarlo aquí de manera rápida, de manera práctica, e incluso si quisiéramos exportarlo a un archivo Excel. Tenemos herramientas para ir rastreando las referencias de nuestros archivos, que es un poco lo que decíamos cuando queremos buscar una pieza. Por ejemplo, supongamos que yo necesito trabajar con algún componente dentro de este ensamblaje, pero no recuerdo su número de codificación o el nombre del archivo que tenía. Entonces puedo ir rastreando las referencias de este ensamblaje y ir ubicando la pieza o el plano que estoy buscando. Por ejemplo, yo la pieza que estoy buscando es esta que vemos aquí, con la vista previa, y le puedo hacer clic derecho, examinar, y automáticamente PDM se va a encargar de ir a buscármela dentro del almacén. Aquí ya podemos ver la vista previa, podemos ver la información que mencionábamos recién, y de manera inversa puedo ver en todos los lugares donde se esté utilizando esta pieza. Puedo ver esta pieza que se está utilizando aquí y en este plano, y a su vez en este otro ensamblaje, y de esta manera tener una idea del impacto que va a tener las modificaciones que yo haga. Si yo esta pieza la estoy utilizando en múltiples proyectos, en múltiples productos, tengo la posibilidad de ver la geometría de los ensamblajes, de los planos, para tener en cuenta que no tengo que romper en ninguno de estos con las modificaciones que haga. Bueno, tenemos también lo que es la pestaña de tarjeta de datos, que es básicamente una ficha con información de cada uno de los archivos. Esta ficha, además de brindarnos información rápida, nos sirve también más adelante para utilizarlo como filtro de búsqueda. En este caso yo tengo una pieza con una descripción, con un material que lo toma automáticamente de SolidWorks, con un nombre de proyecto, con su peso. Y lo que tiene muy bueno estas tarjetas de datos es que son totalmente customizables, son personalizables y podemos agregar o quitar toda la información y propiedades que ustedes necesitan. Finalmente tenemos una de las funcionalidades más importantes de PDM, que es la del versionado de los archivos. PDM de manera automática, cuando nosotros vamos trabajando, en vez de pisar los cambios con las versiones nuevas de nuestros archivos, como les está pasando hoy en día a la gran mayoría que trabaja en su computador o que trabaja en un file server, PDM se encarga de ir guardando todo el histórico de esa pieza para que el día de mañana podamos ver su historial y ver cómo se fue diseñando esa pieza o ese ensamblaje. Ya vamos a ver entonces cómo volvemos para atrás. Bueno, ¿cómo es el trabajo con PDM? Con PDM, cuando queremos trabajar con una pieza o algún componente, lo que tenemos que hacer es decirle a PDM que vamos a traer esa pieza, tomamos posesión y entonces ya podemos comenzar a hacerle modificaciones. Si nosotros no traemos la pieza, no tomamos posesión, tenemos acceso solo de lectura a la información y a los archivos. Esto es lo que nos permite que, si necesitamos que dos personas trabajen sobre partes distintas del mismo producto, puedan hacerlo en simultáneo y no tengan que esperar porque se bloquea, como les pasa a aquellos que trabajen con un file server o en carpetas compartidas, que se les bloquea la edición de los archivos y no pueden trabajar. Aquí nosotros indicamos con qué componentes vamos a trabajar o con qué subensamblaje vamos a trabajar y nos permite entonces trabajar de manera colaborativa.
Dentro de SolidWorks vamos a hacer las modificaciones que tengamos que hacer y fíjense que tenemos también embebido en SolidWorks lo que es el complemento de PDM, que nos va a mostrar toda la misma información que veíamos en el Explorer de Windows, pero dentro de la misma interfaz de SolidWorks. Por ejemplo, vemos la tarjeta de datos, podemos ver dónde se está utilizando y demás información que teníamos en el explorador. Una vez que hacemos los cambios, lo que vamos a hacer es registrar estos cambios y fíjense que vamos a pasar de la versión 9 a la versión 10. Quiere decir que PDM va a guardar una nueva versión de este componente donde podemos agregar un comentario y registrar nuestros cambios. Una vez que lo registramos, ya se encuentra en la versión 10. Si venimos al explorador, podemos ver que ya no lo tengo traído y vemos que ya están hechas las modificaciones. Y como decíamos, podemos ir para atrás en el historial de PDM. Entonces yo puedo volver a ver cómo estaba diseñada la pieza 9. Vemos que la teníamos como la habíamos abierto recién. O incluso puedo ir todavía más para atrás, a una versión 8, y así sucesivamente. Bien. Dentro de la interfaz también tenemos una herramienta de búsqueda rápida, que sería para buscar por nombre, como seguramente hagan al día de hoy. Pero también tenemos la posibilidad de hacer una búsqueda más completa con las tarjetas de búsqueda, utilizando toda esta información que decíamos de las tarjetas de datos. Por ejemplo, podemos buscar todos los componentes o todas las piezas que se encuentren dentro del proyecto que estamos viendo del material acero. Entonces, de una manera muy rápida podemos tener un listado de todas aquellas piezas de acero de este proyecto y si quisiéramos podemos exportarla en algún archivo Excel o demás. Bueno, así podemos ir jugando un poco más con los filtros y decir, bueno, ver todas las piezas relacionadas con la cadena de nuestro producto. Y ahí podemos ir viendo las distintas piezas que cumplen con estas condiciones. Dentro de PDM también tenemos lo que es el flujo de trabajo. Esta es la herramienta de administración, donde nosotros vamos a hacer las configuraciones y las personalizaciones de nuestro almacén. Todo lo que estamos viendo es 100% customizable, lo podemos adaptar a la forma en que ustedes estén trabajando hoy en día. Pero bueno, estamos viendo en un ejemplo de lo que sería un flujo de trabajo típico o muy común, donde tenemos un estado de edición, donde los usuarios de ingeniería, de diseño van a comenzar a cargar su información, sus archivos. Una vez que terminan sus diseños, su trabajo, lo envían para probar. Y aquí vamos a tener algún encargado que se encargue de rechazar esos diseños en el caso de que tengan algún problema o falte alguna información, o en ese caso de aprobarlos. Luego también tenemos un flujo similar para lo que es las revisiones de esos diseños. En este caso, si se fijan, yo tengo a mi ensamblaje en un estado de cambiando, quiere decir que lo tenemos aquí, y lo vamos a enviar para probar para que algún usuario responsable o algún jefe de ingeniería apruebe los cambios que hicimos. Yo estoy enviando todo el ensamblaje completo para probar y automáticamente PDM me detecta todas sus referencias y va a mandar todo para aprobación. Entonces podemos dejarle un comentario, llegado de refuerzos en la parte trasera, por favor aprobar. Y lo enviamos para probar y bueno, aquí entonces vamos a tener algún responsable, fíjense que cambió de estado, que se encargue de enviarlo nuevamente aprobado. Aquí, como decíamos en un principio, es donde tenemos un primer gran paso con lo que es la automatización de los procesos documentales. Este flujo de trabajo no es solamente para que nuestros archivos tengan una propiedad que diga el estado, sino que con este flujo de trabajo nosotros empezamos a hacer nuestras automatizaciones, principalmente de comunicación y de visibilidad.
Nosotros en cada una de estas transiciones podemos configurar notificaciones o alertas que se manden por correo o a través de un sistema de mensajería interno de PDM, y los usuarios responsables de aprobar o de rechazar, o quien nosotros querramos que pongamos en nuestra configuración, van a recibir un correo similar a este, donde nos informa que hubo un cambio de estado por el usuario, en qué fecha, y cuáles son cada uno de los archivos que nos piden que revisemos. Entonces, toda esta comunicación que al día de hoy seguramente ustedes la tengan que hacer de manera manual, a través de un correo, a través de un llamado, se queda, digamos, embebida dentro de nuestro flujo de trabajo. Nosotros de manera intuitiva trabajamos, hacemos nuestros diseños y automáticamente PDM se encarga de notificar a quien sea el responsable y a quien necesite ser avisado. La otra gran importancia del flujo de trabajo es que nosotros automatizamos la visibilidad. Si ustedes hoy trabajan cada uno en su computador o con algún sistema, con alguna carpeta compartida, un file server, cuando ustedes terminen de trabajar en su carpeta de ingeniería, seguramente tengan que hacer alguna copia de esa información, alguna copia del PDF, a alguna carpeta donde tenga acceso, por ejemplo, la gente de producción, la gente de compras. Y eso no tiene un problema, que no es solamente el tiempo que a ustedes les lleva hacer esta copia de información, sino que estamos duplicando la información. Y lo más grave de todo es que si un día nos olvidamos de actualizar el plano o nos olvidamos de copiar esta pieza, este plano, a la carpeta donde la gente de producción, la gente de compras tiene acceso, es muy probable que el área de producción empiece a producir un lote de piezas con un plano desactualizado, y luego vamos a tener en planta un montón de piezas que no nos sirven o que tenemos que aplicar un gran retrabajo para poder utilizarlas. Lo mismo para el área de compras si tenemos que terciarizar algún proceso de fabricación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que cada uno de los usuarios que necesita información, ya sea el área de compras, el área de ingeniería, el área de fabricación, tenga acceso a PDM, que no sea algo solamente para el área de ingeniería, sino que cada uno entre a visibilizar la información, y nosotros vamos a decir, por ejemplo, que el área de compras y de producción tenga acceso a la información solo cuando las piezas, cuando los planos estén aprobados. Es decir, ellos van a entrar a ver la información solamente cuando estén aprobados, si no, no la van a poder ver. Entonces nos olvidamos de tener que hacer esos pasajes de información, estar moviendo, estar copiando, y nos evitamos todos los errores que puedan generar. Entonces, todos aquellos usuarios de las demás áreas van a tener su acceso al almacén, a PDM, van a poder ver la vista previa sin la necesidad de tener SolidWorks, van a poder abrir sus planos en eDrawings, tomar medidas, ver los planos, las piezas, los modelos en 3D, van a poder ver las listas de materiales sin que ustedes del área de ingeniería tengan que exportarlas para que lo puedan ver en otras áreas o sacarlo en Excel. Entonces cada uno va a entrar y ver la información en tiempo real. Bueno, PDM tiene un montón más de herramientas, pero me gustaría avanzar con lo que es Manage para ver cuáles son las nuevas herramientas y qué otras cosas podemos hacer con toda nuestra información. Un comentario solamente: yo estoy enfocando mucho a lo que es archivos de diseño, a planos, ensamblajes y demás archivos CAD, pero todos estos conceptos que estamos viendo de repositorio, de versionado, de tarjeta de datos, de flujo de trabajo, aplica a cualquier tipo de archivo, ya sea un archivo PDF, un archivo de Excel, un archivo Word o cualquier otra información que ustedes quieran almacenar, lo pueden gestionar también con PDM. Por ejemplo, yo tengo una carpeta para el área de compras, donde ellos tal vez manejan archivos de Excel o archivos de Word, y tienen todas las mismas ventajas y herramientas que vimos para el área de ingeniería. Bien. Continuamos entonces con lo que es Manage, SolidWorks Manage, que como dijimos, se basa en lo que es PDM, en la información de PDM, para agregar nuevas funcionalidades. Dentro de Manage nosotros vamos a ver toda la misma información, los componentes que veíamos dentro de PDM. Tenemos por supuesto la vista previa, la información en sus tarjetas de datos, las listas de materiales y todo lo que estuvimos hablando hasta recién. Y vamos agregando herramientas nuevas
por ejemplo, lo que hablábamos sobre la gestión de listas de materiales. En este caso tenemos este ensamblaje que vemos aquí. Y vamos a abrirlo para trabajar un poco con la lista de materiales. Bueno, como dijimos en un principio, dentro de Manage podemos crear variantes de listas de materiales. Por ejemplo, un ejemplo muy común es una lista de material que sea para manufactura, donde además de tener la información que nos da SolidWorks, la lista de materiales de ingeniería que se genera automáticamente, vamos a poder agregar otros componentes que no tenemos modelados. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a editar esta lista de materiales y vamos a importar toda la información que nos brinda ya SolidWorks. Entonces ya lo importamos y ahora sí vamos entonces a agregar más información. Podemos agregar información que nosotros ya tengamos a manera de librería. Por ejemplo, ustedes podrían tener externo a PDM una librería eléctrica donde almacenen todas las especificaciones técnicas de sus componentes eléctricos, por más que no tengan ningún archivo 3D, ningún archivo Excel, PDF o lo que sea, lo pueden registrar de manera a modo de librería en Manage. Entonces vamos a agregar los componentes, podemos modificar las cantidades, y podemos, si quisiéramos, también agregar líneas de texto sencillas, como por ejemplo pintura, lubricante y cualquier otra información que ustedes quieran cargar. La idea de esto es que no tengan que pasar de la lista que les da SolidWorks, pasarle a un Excel y después cargar esta información. Primero porque no pierden la funcionalidad de tener la librería, en este caso vimos de componentes eléctricos, donde tenemos sus especificaciones técnicas, su proveedor, su código, sino que pierden la sincronización. El día de mañana, si nosotros hacemos un cambio sobre esta lista de materiales, de manera automática se va a actualizar también en nuestra variante de manufactura. Entonces no tenemos que volver a hacer todo este trabajo, sino que Manage se encarga que de manera automática, de fondo, cada vez que nosotros hacemos cambios, de ir actualizando toda esta información. Luego tenemos un montón de herramientas, solamente para compartir alguna es la herramienta de comparación de lista de materiales, donde en este caso vemos qué diferencia tiene la lista de materiales de ingeniería con la lista de materiales de manufactura, pero esto lo podremos ir utilizando para comparar distintas versiones, distintas variantes o versiones anteriores de nuestras listas de materiales. Bien. Continuamos con lo que es proyectos. Esto es un módulo que, si quisiéramos, podríamos estar mucho tiempo hablando. Vamos a hacer un paneo general por el tiempo que tenemos y vamos a ver cómo podemos gestionar nuestros proyectos de manera integrada con la información, con la documentación que venimos gestionando con PDM. Bueno, aquí tengo un proyecto que tenemos en curso. Lo que vimos recién es el listado de todos los proyectos que tenemos abiertos. Y aquí podemos empezar a cargar propiedades de este proyecto, por ejemplo, su cliente, el presupuesto que tengamos, quién es el encargado, y cualquier otra información que quisiéramos agregar. Después tenemos, como mencionábamos en un principio, lo que es toda la gestión de la planificación de nuestro proyecto, donde vamos a ir definiendo cuáles son las etapas, cuáles son cada una de las tareas dentro de estas etapas, y vamos a ir asignando recursos, tanto recursos físicos como recursos humanos, a estas etapas y a estas tareas. Nosotros vamos a hacer al comienzo del proyecto una planificación, pero a medida que nosotros asignamos tareas y estos usuarios encargados de las tareas van marcando que van completando estas tareas, que ya hicieron su trabajo, de manera automática Manage se va a encargar de ir ajustando, de ir avanzando en el progreso de nuestro proyecto. Entonces, esto es algo también que si tenemos una herramienta desconectada de nuestro sistema de diseño, de nuestro sistema de documentación, tenemos que manualmente estar cargando los avances, si ya fuimos cumpliendo las tareas, si ya fuimos avanzando en cierta etapa. Tenemos la información de manera muy gráfica en una placa de tareas, donde podemos ver ya cuáles son las tareas terminadas, cuáles están en progreso y cuáles aún no se han comenzado, y podemos ver cuál el detalle que quisiéramos de cada una de estas tareas. Vamos a tener, por supuesto, adjuntada la lista de materiales de este proyecto,
para que nos quede vinculado con el sistema de documentación. Y también podemos gestionar riesgos, issues, problemas y cualquier otra información relacionada al proyecto. Bueno, pasamos a lo que es el módulo de procesos, que como decíamos es el siguiente gran paso de nuestra automatización documental de los procesos documentales, donde nosotros podemos modelar dentro de Manas cualquier proceso que tengamos dentro de la empresa. Por ejemplo, acá vemos que tenemos modelado el proceso que se tiene que llevar a cabo cada vez que hay un cambio de ingeniería. Es decir, cada vez que hay una mejora de nuestros productos, cada vez que hay alguna sugerencia de algún cliente o que hay un problema y necesitamos corregirlo. Nosotros dentro del proceso vamos a ir definiendo cada una de las etapas, quiénes son los responsables de estas etapas y cada una de las validaciones. Aquí va a entrar en conjunto mucho de los encargados de las demás áreas. Por ejemplo, podemos decir que el área de compras dé su ok de que todos los componentes que nosotros queremos agregar al diseño pueden ser comprados a un costo razonable. El área de fabricación puede darnos el ok de que lo que nosotros queremos fabricar es factible y que lo podemos hacer dentro de los tiempos que estimamos. Y llevando un poco más allá lo que es el flujo de trabajo que veíamos, en cada una de estas transiciones no solamente podemos automatizar acceso o automatizar alertas y notificaciones, sino que podemos pedirle también a los usuarios que vayan completando cierta información relacionada al proceso. Por ejemplo, una descripción o quién va a ser el encargado de la próxima etapa, quién es el aprobador, podemos dejar algún comentario si quisiéramos. Y vamos a correr entonces la información sobre estos procesos. Manage nos va a ir almacenando. Por ejemplo, aquí vemos que solicitamos un cambio de ingeniería sobre esta pieza que tenemos adjuntada dentro de Manage. Podemos verla si quisiéramos, es la que tenemos aquí. Y vemos que este cambio se solicitó por el usuario Carlos Carrara en tal fecha con una determinada descripción y podemos ir siguiendo todo el camino de esta solicitud, de este cambio de ingeniería y podemos ver dónde está. También nos sirve no solamente para saber, para ir gestionando el día a día de estos procesos, de estos cambios, sino que nos sirve para tener en el sistema, en algún lugar de nuestra empresa, un lugar de consulta para ver en ocasiones anteriores, en ocasiones similares, cómo lo fuimos resolviendo. Entonces, si tenemos este otro ejemplo de cambio de ingeniería, podemos ir viendo todo el historial y tal vez esa información nos sirva para resolver los problemas que tenemos al día de hoy. Los procesos pueden ser cualquier proceso que ustedes quieran dentro de la empresa, en cualquier área, ya sea un proceso de calidad, un proceso de no conformidad o cualquier serie de acciones que ustedes tengan que se tienen que dar de manera formal, lo podemos modelar en el sistema y luego poner a correr nuestra información sobre esos procesos. Bueno, luego tenemos todo lo que son los informes y lo que son los tableros que nos permiten ver de manera gráfica, de manera muy visual, toda la información que fuimos gestionando en todos estos módulos que fuimos viendo. Un reporte muy común es el de lista de materiales. Si se fijan, nosotros tenemos este ensamblaje que vemos aquí. Y de manera muy rápida, con 2 clics, podemos decirle a Manage que nos genere un informe de listas de materiales, pero no es un informe en Excel, no es una tabla que no nos da mucha información, una tabla que no es visual, sino que nos da todas las propiedades de este ensamblaje. Vemos una pequeña preview y vemos también una pequeña preview de cada uno de los componentes con las cantidades, con la descripción. Y bueno, es información que, como ven, es muy visual y es muy práctica para tener, por ejemplo, en planta, en una línea de montaje, y también evitar errores al momento de la compra o al momento de la fabricación. Como tenemos informes de lista de materiales, podemos tener cualquier otro informe en cualquier módulo. Por ejemplo, tener un informe de avance de proyecto, sobre el que veíamos recién. Y nuevamente, con 2 clics, Manage se encarga de armarnos un documento que nosotros armamos nuestra plantilla, con todas las propiedades del proyecto, con una pequeña imagen,
con todas las etapas que fuimos planificando, con el avance actual de cada una de esas etapas, las tareas. Y también estos informes pueden ser parametrizados. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ocultar los issues o los problemas que fuimos teniendo en el proyecto, podemos decirle que no lo muestre y de esta manera tal vez si es para compartir con algún cliente o con algún interesado que no tenga que ver esa información, lo podemos sacar del informe. Otra manera muy gráfica y muy clara de ver toda la información es a través de tableros, donde nosotros podemos ir armando distintos tableros para distintas áreas o para distintos usuarios y podemos plasmar aquí toda la información también de nuestros proyectos, de nuestros procesos, en nuestras listas de materiales. Podemos personalizarlo totalmente, agregar cualquier tipo de gráfico, es algo que viene con una herramienta para ir modificando nuestros tableros sin la necesidad de tener que programar nada. Y lo que tiene de bueno es que no solamente podemos consumir información del sistema Manage, sino que podemos integrarlo de una manera muy fácil con un sistema ERP, con un sistema CRM o con cualquier sistema que tengan en su empresa y plasmar la información de los otros sistemas dentro de los tableros de Manage. Podemos entonces tener medidores de ventas o ver cómo venimos con un determinado presupuesto y armar gráficos sobre toda esta información. Bueno, volviendo con la presentación, vimos entonces cómo partimos de PDM para tener un sistema que nos gestione todos nuestros procesos documentales, que nos brinde herramientas para automatizar todas las tareas de comunicación, todas las tareas de visibilidad de nuestra información. Vimos cómo podemos utilizar esa información como base para gestionar nuestros proyectos, para ir asignando las distintas tareas. Hay 208 conectados. Lo que pasa es que vemos que podemos gestionar lo que son los procesos, también con la misma base de información. Luego tenemos lo que es la gestión de lista de materiales, que vemos que podemos agregar información y mantener ese vínculo con la información que nos brinda SolidWorks. Y finalmente vimos un poco algunos ejemplos de tableros y algunos ejemplos de informes. Todo eso básicamente en una misma plataforma que es Manage, que nos permite que toda la información esté vinculada y que no tengamos herramientas desconectadas. Para resumir un poco los beneficios, esa era un poco la idea, que ustedes puedan ver cómo pueden automatizar sus procesos documentales con una sola herramienta donde pueden gestionar allí todo, que le facilite la comunicación con todas las áreas de su empresa, que la comunicación sea un proceso ágil, que sea un proceso eficaz, que no haya problemas en el medio, que todo esto les sirva para salir antes al mercado, para reducir sus tiempos de desarrollo y aquellos que estén interesados en certificaciones de calidad, bueno, todas estas herramientas les sirve a modo de auditoría para presentarlas y que se les sea más fácil el proceso de certificación. En cuanto a lo que es la implementación, comparada con otras soluciones en el mercado, Manage y PDM es de las más rápidas y económicas. Las interfaces son muy intuitivas, muy fáciles de usar y en muy poco tiempo realmente, con las experiencias que hemos tenido, nuestros clientes han podido adoptar la plataforma y estos sistemas para poder gestionar su información. Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron, que se quedaron con la presentación. Creo que la gran mayoría de los que estaban en el inicio somos más de 200 personas. Y bueno, gracias por tomarse el tiempo, por ver la presentación, espero que les haya sido de utilidad. Y cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier comentario, tienen abierto el chat y las preguntas del GoToWebinar para que las vayamos respondiendo. Bien, alguien nos pregunta si podemos compartir la grabación del webinar. Sí, a todos aquellos que se hayan registrado a este o a algunos de los webinars anteriores, les va a estar llegando por email en el transcurso de la semana la grabación de todos los seminarios. Bien, bueno, muchas gracias a todos por los comentarios.
Se silenció. Usamos un server. Bien, una pregunta que nos hace Santiago, que me olvidé de mencionar y es un tema muy importante. Nos consulta si una vez que se manda a aprobar el archivo, en lo que veíamos en el flujo de trabajo o en el proceso, si se puede seguir modificando. Nosotros con el flujo de trabajo podemos configurar los permisos para, por ejemplo, decir que una vez que el archivo está aprobado, nadie lo pueda modificar. En el caso de que quieran hacer algún cambio, alguna modificación, tienen que pasar por el proceso del flujo de trabajo, es decir, solicitar una aprobación, y recién ahí, cuando todos fueron notificados, todos fueron alertados, poder realizar ese cambio. Ignacio Rojas nos comenta que utiliza PDM y tienen también trabajo en Estados Unidos, que a veces tienen problemas de conexión. Bueno, ahí lo que se puede hacer es hacer una replicación del servidor de archivado como primer paso. Luego se puede avanzar con lo que es la replicación de base de datos. No sé si es algo que ya utilizas hoy en día. Y Manage también acompaña todas estas replicaciones para lo que es la base de datos y el archivado. Así que si estas herramientas de replicación te sirven para mejorar tu performance, Manage cuenta con las mismas capacidades. Bueno, aquellos que preguntan un poco de costos y de licenciamiento, seguramente se van a estar contactando a los responsables comerciales para poder asesorarlos en la implementación de estos sistemas. Bueno, algunos piden la presentación, eso les va a estar llegando por correo. Ligia nos consulta si se tiene la información en Excel, si se puede pasar fácilmente a Manage. Sí, tanto desde Excel o desde algún sistema externo. Manage tiene un montón de herramientas que son realmente muy buenas para importar y exportar. Para que si ustedes tienen algún Excel con algún formato, puedan volcar toda esa información con 2 clics dentro de Manage. Bueno, algunos comentan que no se escuchaba muy bien. Les pido disculpas por eso. Si reciben la presentación, por ahí van a poder ver alguna parte puntual si no se escuchó bien. Vamos sacando algunas preguntas. Muchas gracias a todos por los comentarios. Leo nos consulta si es recomendable para una empresa mediana usar un sistema NAS en SolidWorks PDM. Sí, podría utilizarse. Yo lo utilizaría más para lo que es el respaldo, porque ya con PDM vamos a tener toda la gestión de permisos, toda la gestión de acceso a la información. Yo por ahí utilizaría lo que es el sistema NAS para dejar lo que es solamente el respaldo, que se puede dejar de manera automática. Juan nos consulta si es posible con Manage exportar la lista de materiales a un sistema ERP para el ingreso automático de materiales. Sí, tanto con Manage como con PDM. En un primer paso con PDM nosotros podemos configurar que, por ejemplo, al momento de aprobación se genere automáticamente un archivo XML para poder consumirlo dentro de un sistema ERP. Manage cuenta con esas capacidades y todavía herramientas mejores, nos da más posibilidades para hacer la conexión, porque nos permite hacer la conexión directamente entre SQL y SQL, pero bueno, siempre es algo que necesitamos también del lado del ERP, contar con la posibilidad de importar esa información. José nos consulta si los Gantt se pueden importar desde Microsoft Project. Sí, eso es una de las novedades en las últimas versiones de Manage. Se puede importar la información de Microsoft Project para poder traer todos los proyectos que gestionaban anteriormente con Project, lo pueden importar dentro de Manage y poder comenzar a trabajar ahí. Gonzalo nos consulta si es aplicable para un sistema de empresas pequeñas, en un grupo de trabajo de 15 personas, administrativas de ingeniería, y sí, totalmente. Tenemos empresas mucho más pequeñas que eso, empresas donde en ingeniería tienen 2, 3, incluso una persona, y no solamente toman
beneficio de las herramientas de comunicación, con las herramientas de automatización, sino con, por ejemplo, las herramientas de versionado, que eso por más que sea una sola persona trabajando, es muy práctico de tener el histórico y poder volver para atrás para ver cómo fuimos haciendo el diseño. Sergio nos consulta si Manage necesita SQL o ya viene con la compra. Sí, se necesita el SQL y se compra por separado, pero es algo que cualquiera de los distribuidores puede ofrecerles también. Diego nos consulta por el tema del licenciamiento de PDM y de Manage. Ambos funcionan con el mismo sistema de licenciamiento, donde básicamente hay 3 tipos de licencias. Tenemos primero que nada las licencias que se llaman CAD Editor, que es para aquellos usuarios que utilicen PDM o Manage junto con SolidWorks. Luego tenemos las licencias Contributor, que son para aquellos usuarios que utilicen el sistema documental para cargar información o modificar, tal vez con archivos de Excel, archivos PDF o para gestionar los proyectos, los procesos dentro de Manage, es decir, que puedan modificar o agregar nueva información. Y finalmente tenemos las licencias Viewer o visualizadores, que les permiten solamente entrar a ver información, a ver planos, a ver archivos, a ver los avances de los proyectos. Eso sobre todo va para aquellos casos, es muy común de tener ese tipo de licenciamiento en planta, en terminales donde puedan entrar a ver los planos. Bueno, estamos justo con el tiempo. ¿Alguna preguntita más? Sí, antes de completar la hora. ¿Qué se necesita para importar en la herramienta PDM? Nos pregunta Gonzalo. No se necesita absolutamente nada. Dentro de PDM, nosotros para poner la información que ya tenemos hoy en día, para poner los diseños, es solamente copiar y pegar como si lo hiciéramos dentro de una carpeta misma de la computadora o en el servidor de la red. Y PDM tiene las herramientas ya incorporadas para que te gestione todas las referencias, para que en la importación de tus diseños, de tus ensamblajes, de tus planos, de tus piezas, no se te pierda la vinculación de las referencias. PDM realmente es una herramienta muy buena para la gestión de referencias, que ese es uno de los grandes problemas también que se tiene para SolidWorks, para aquellos que trabajan directamente en su máquina o en un file server. Oscar nos consulta si con PDM se puede guardar información de SolidWorks Simulation, totalmente, información de simulation, de mecanizado, cualquier archivo que ustedes quieran manejar, lo pueden manejar con PDM, con todos los beneficios y herramientas que fuimos viendo, y para aquello información, para aquellos registros que no tengan un archivo, ahí sí es donde utilizamos Manage para cargarlos como elementos. Sergio nos consulta si tienes Volt, ¿se puede migrar a Manage? Sí, Volt sería más equivalente a lo que es PDM, entonces la migración se hace a PDM. Tenemos algunos clientes que migraron, la migración fue similar a aquellos que no utilizan ninguna herramienta, porque también lo que se hace es copiar y pegar, y luego volver a configurar los flujos de trabajo y demás. Pero sí hemos tenido clientes que utilizaban lo que era el Volt de Autodesk, y hoy en día están utilizando PDM. Jesús nos consulta si puede utilizar PDM a modo de práctica siendo un estudiante. Jesús, ahí se va a poner en contacto algún representante comercial para poder asesorarte en lo que es las licencias educativas. Así que seguramente te estén enviando algún correo o te estén llamando. Bueno, completamos el tiempo. Cualquier información, cualquier duda que tengan, pueden enviárnosla por correo, pueden llamarnos, seguirnos en las redes sociales. Y nuevamente muchas gracias a todos los que se sumaron, los que se tomaron el tiempo y espero que les haya servido la presentación. Hasta luego.